Hola, buena tarde, días, en el momento que se vaya a ver esta entrevista. Estamos en estas charlas en torno a la quinta edición del México Outdoor Film Festival y hoy vamos a platicar con alguien que en los últimos años, de quien se ha hablado mucho, que se ha vuelto icónica y que es una figura del montañismo mexicano, Viridiana Álvarez. Un placer tenerte aquí. Voy a introducir un poco para quienes tal vez no creo, no hayan escuchado sobre ella o no sepan quién es. Es una mujer que ganó el récord Guinness por subir las tres montañas más altas del mundo en menor tiempo. Es una mujer que es la primera mujer del continente americano que ha subido las 14 cumbres más altas del mundo, los 14 miles. Y bueno, nos va a contar un poco más de sus proyectos y me gustaría mucho que tú misma, Viridiana, nos cuentes un poco de quién es Viridiana Álvarez. Hola, Di. Bueno, un gusto poder platicar con ustedes en este tema que tanto me apasiona, que nos apasiona, que es la montaña. Bueno, pues así como lo comentabas, a veces cuando yo escucho las presentaciones y escucho lo de las 14.000, es como todavía sigo pues bajando, que eso fue realidad, ¿no? Yo soy de Aguascalientes, ahí no tenemos grandes montañas y empiezo a los 30 años. Entonces fue como pues algo que inicia como un deseo, un llamado y ahora se vuelve pues una pasión de vida que lo hago ya a tiempo completo. Qué maravilla. Voy a iniciar con mi primera pregunta que viene a cuento con esto que nos estás diciendo. Me gustaría que nos contaras qué detonó la decisión de dedicarte a la montaña de lleno, de literal modificar tu vida y dedicarte de lleno. Y también, por esto que mencionas, no solo en Aguascalientes, en un país donde, si bien tenemos montañas hermosas, increíbles, tampoco tenemos una tradición de montañismo tan fuerte como en otros lugares, tampoco tenemos tanta altura como en otros lugares, ni tanta complejidad como en otros lugares. ¿Qué fue lo que detonó esto? Bueno, ha sido un camino ya muy largo, más de una década estando en las montañas, pero te puedo decir que en el inicio fue así como te contaba, un llamado, un deseo de ir a un lugar que jamás había estado, que era el Pico de Orizaba, a través de ver fotografías de amigos y decir, wow, ¿qué se sentirá estar en esos lugares? Se veía mucha magia en el amanecer y ahí es como a los 30 años, cuando yo tenía un par de años ya iniciando en el mundo del deporte, o sea, ni siquiera fue un atleta de alto rendimiento de niña o de adolescente. Empecé corriendo, después bici de montaña, que fue ahí también donde empiezo esta incursión del deporte con la naturaleza. Y posterior, bueno, esa primer montaña que fue el Pico Orizaba, que también ha sido una anécdota que cuando yo la platico, cuando al menos a mí me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas para iniciar? Pues lo que menos digo es el Pico Orizaba como primera montaña, ¿no? Pero en mis circunstancias fue lo que se presentó, fue la oportunidad que yo tuve para poder acercarme a estas montañas. Y fue como a ver qué pasa, ¿no? Realmente mi expectativa era muy baja porque no tenía este conocimiento, no tenía experiencia en altura o en alta montaña, pero con ese deseo y sensación de poder conocer lo que en este momento ya se ha convertido en mi gran maestra, pues la montaña. Entonces, no es un inicio tan, digamos, típico o el que muchas personas esperarían escuchar al decir que los récord Guinness o dirías, bueno, ya tenía un grupo o su familia o inició muy, muy joven. Y para mí pues mi historia es muestra de que no hay edad para iniciar en la montaña ni en cualquier disciplina y que tampoco nuestras circunstancias nos definen. Claro. Fíjate que compartimos el tema de iniciar en el Pico de Orizaba. También fue mi montaña iniciática y opino lo mismo que tú. No, o sea, es una montaña ruda, compleja, y me puedo imaginar entonces lo que viviste porque me pasó similar y siempre digo, es una locura pensar en iniciar con un Pico de Orizaba. Pero también te pone la vara alta.
Y eso me parece muy interesante porque tal vez eso es lo que te llevó después a soñar en grande, en mucho más grande. Y en ese sentido, me gustaría saber cómo ha sido tu curva de aprendizaje. Ya nos platicaste un poquito, pero cómo ha sido una curva de aprendizaje que ha sido muy rápida y, como dices, fuera de las expectativas de cualquier persona. Hay personas que pasan años en las montañas y jamás tocaremos un Himalaya, me cuento ahí. Y de pronto llegas y fue velocísimo esto. ¿Cómo fue? Mira, en el Pico de Orizaba me sucede que estando en la cima, nuevamente con las piernas destrozadas, cansada, pero bueno, con esa sonrisa y esa gratificación de estar ahí, de poder vivir esa experiencia, yo me pregunté, dije, a ver, si así se ve desde lo más alto de México, ¿cómo se verá desde lo más alto del planeta, del Everest, ¿no? Entonces fue algo así como maravilloso el poder, yo digo que fue como abrir una ventana a un universo que yo no conocía, que también era el Himalaya, y llegar o regresar del Pico Orizaba e investigar, ¿no? A ver cuáles son las montañas más altas, dónde están, cómo se suben. Y de ahí ese aprendizaje inicia de una manera muy, digamos, autodidacta, porque en Aguascalientes no hay un club de alta montaña, tampoco no había un referente, entonces no tuve con quién acercarme. Cuando busqué poder hacer cursos de montaña, todos estaban en Ciudad de México o Estado de México, de sus alrededores. No había uno en mi ciudad, entonces yo no podía estar viniendo cada fin de semana. Entonces, para mí me fue imposible tener un entrenamiento, al menos con una secuencia, de decir, bueno, voy a ir, voy a tomar estos cursos, o sea, fue como de, a ver, ¿cuál es lo que yo pude acceder a través de redes sociales, de conocidos, de mandar correos, de ver videos, películas, todo lo que tenía a mi alcance? Y de ahí tardé 3 años en poder llegar al Everest. Antes de Everest, yo sí decido hacer un 8000 antes. Fue una decisión que yo decía, a ver, nunca he estado a esa altura, no quiero ir a esa gran montaña sin tener esa preparación, entonces me fui a Manaslu. Obviamente después del pico voy a los 10 meses a Argentina, a lo que es el grande de América, el cerro de Aconcagua, y fue de ahí, digo, ok, a los otros 10 meses me voy al Himalaya, me voy a Manaslu, que fue ese primer 8000, donde ya tengo una noción más grande de lo que se requiere para esas montañas y de lo que mi cuerpo vivía específicamente, porque eso sí es algo muy único que cada una persona vive. La altura te la pueden describir, pero hay muchas maneras de vivirla, ¿no? Entonces, yo conocí mi cuerpo y dije, ok, ya después de Manaldo dije, ahora sí, Everest. Y yo decía, Everest, yo estaba trabajando tiempo completo, yo había ya renunciado a varios trabajos, había vendido mi auto, o sea, era como mucho, un cambio que yo pensaba que iba a ser temporal. Decía, ok, voy a Everest y regreso a la oficina. Claro. Entonces, obviamente, voy a esa gran montaña y regreso con ganas de más, ¿no? Con muchísima sed de poder volver a ver esas grandes montañas y me voy a otro 8000 que es Lhotse y ahí me voy al K2 y yo decía K2 y ya, ¿no? Entonces, obviamente regreso, yo no sabía, me convierto en la primera latinoamericana y era como, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo con tantos años, o sea, tan pocos años de experiencia y poco a poco se fue alimentando ese gran deseo de decir, bueno, ok, el top 3, ¿no? Me voy a Kanchenjunga, que es la tercera montaña más alta del mundo, y el top 3 y ahora sí, me regreso a la oficina. Hago eso y también sin saberlo y sin provocarlo, hago el récord Guinness de subir esas 3 montañas más rápido en la historia y para mí era como, wow, ¿no? Fue gasolina y motivación para decir, bueno, ¿y por qué no las 14 8000? Claro, qué bonito, porque es como cuando uno hace pasar las cosas y cuando haces algo te das cuenta que se va abriendo el mundo, ¿no? O sea, que tú tenías un objetivo y de pronto hay muchísimos más adelante. Y ahí me gustaría preguntarte si hubo un momento o cuál es el momento donde tú, considerando esto que dices de yo no sabía, ahí me enteré, donde tú pasaste de ser una persona que subía montañas, como muchas otras, a decir, soy montañista y esto es mi actividad fuerte. Eh, Fíjate que fue un camino de mucha reflexión y no fue en el momento, ¿sabes? No fue así como de, ni siquiera cuando fue el K2, ni siquiera cuando fue el récord Guinness.
todavía decía que quería dedicarme 100% a ello. ¿Por qué? Porque tiene su complejidad y es un reto muy grande el poder crear toda la infraestructura de patrocinios y para poder estar en esas montañas que son tan caras, ¿no? Tan costosas. Entonces, en mi caso fue como yo iba y venía, iba a estas montañas, regresaba, trabajaba y después regresaba a otra. Entonces, para poder hacer las 14 miles me tardé 8 años. Entonces, sí fue un camino donde fui descubriendo cómo poder hacerlo, cómo poder Ujú. hacer de este gran sueño, pues, una profesión. Entonces, creo que obviamente hay mucho reto técnico, físico, mental en estas montañas, pero también hay otro muy importante que es conseguir el financiamiento para poder estar en estas montañas. Claro, ahí me gustaría mucho ahondar de manera personal y yo creo que nos interesa a muchos porque habemos muchos montañistas que precisamente ahí nos atoramos y me parece que es un trabajo y todo un talento el encontrar los caminos para conseguir los recursos efectivamente en estas montañas tan caras. ¿Nos podrías dar un aproximado, por ejemplo, de un Everest? ¿Cuánto cuesta? Mira, a mí en muchas ocasiones me preguntan, oye, Viri, cuando ven que la cara quemada y que las congelaciones y todo, me dicen, oye, ¿cuánto te pagan por subir estas montañas? ¿No? Y yo es como, no, es que si Lo supieras pago. que yo pago por subir estas montañas, ¿cómo? ¿Cómo que tú pagas? ¿No? Entonces, obviamente sí es, para personas que no están en el montañismo, es algo que les es difícil entender esta pasión, porque aparte vas y te arriesgas y todavía pagas por ello, ¿no? Un Everest estamos hablando que, y más en estos últimos años que los permisos han incrementado, estamos hablando de entre unos $40,000, servicio básico con empresa nepalí. Yo en casi todas mis expediciones, de hecho en todas mis expediciones de Nepal los hice con empresas locales, porque obviamente eran las más accesibles para mi presupuesto. Ujú. Y bueno, y te encuentras como todo, ¿no? Te encuentras expediciones VIP que lo Claro. único que te ofrecen es un servicio más especializado en el campo base, que puede ser desde una cama, desde un baño privado, pero nada más, ¿no? En campamentos altos no hay una excepción ni hay nada, o sea, ahí no hay un lujo adicional, más que el que puedas tener en campamento base. Entonces, digamos que un Everest puede estar entre 40,000 hasta 60, $80,000. Bueno, me ha tocado escuchar de personas que pagan hasta $200,000, que no hay mucha diferencia porque, digo, aunque tú vayas con un equipo muy grande, pues llega un momento en que todos los pasos los caminas tú. Entonces, realmente no hace mucha diferencia. Hay otras montañas, otros 8,000 que están alrededor entre unos 15 a $20,000, ¿no? Un K2 se ha vuelto ya muy costoso. Estamos hablando ya un K2 de entre 35 hasta $50,000, ¿no? Entonces, el costo de las montañas en los últimos años ha incrementado bastante. Ok, esto me parece muy interesante porque hablamos también mucho en el montañismo de las vistas, las fotos, toda la parte loable, pero esto es fundamental y para quienes están o iniciando, están fincando un camino en el montañismo, a veces lo que te pasó a ti, no hay tampoco quien te oriente en este tipo de cosas. Y luego, claro, suena estratosférico esos costos, pero ahora me gustaría pasar a que nos contaras un poco cómo hiciste para conseguirlo y también para que nos puedas dar tips y un posible camino. Mira, yo en una de las primeras conferencias que escuché de montañismo fue una de Ricardo Torres Nava, y él decía, llegar al campamento base ya es un éxito. ¿Por qué? Porque significa que conseguiste el dinero para llegar ahí. Y yo todavía ahí no lo entendía. Y ya después cuando me metí a estas montañas en el Himalaya, decía, claro, es que para poder llegar aquí se requiere mucho trabajo, para poder juntar todo este financiamiento. Mira, en mi caso, lo que yo hice y que siempre recomiendo es con tu red. Yo, por ejemplo, en el trabajo, pues ya conocía varias empresas y yo empecé a ofrecer conferencias, empecé a dar consultoría, a dar cursos, y ya cuando iba a estar, por ejemplo, en Everest, ¿no? Vendía lo típico que se hace, que es el logotipo en el traje, la bandera. Todavía mis redes sociales eran personales. Yo no tenía una comunidad grande, entonces es complicado, es como el huevo o la gallina. Es complicado, cuando tú vas a una empresa y le dices, a ver, quiero subir Everest, quiero hacer esta montaña.
y te dicen, a ver, ¿qué me ofreces? ¿No? A ver, pues me llevo tu bandera, me llevo tu logotipo. Sí, pero ¿cuántas personas lo van a ver? Entonces, como ese, también hay un proceso antes de construcción de una imagen o de una marca personal. Y eso a veces contraría un poco porque tú dices, yo no voy a la montaña a que tenga más seguidores, ¿no? A que tenga una comunidad más grande. Pero a veces se requiere para poder al menos, si es que quieres patrocinios, tener esa base sólida. Entonces, hay un camino que hay que ir forjando, que es ese desarrollo de imagen personal, de tus redes sociales, de poder tener una manera de comunicar aquello que quieras comunicar, ya sea el proceso de la expedición, mensajes motivacionales o conocimiento técnico, pero hay que también saber qué es lo que tú como montañista, como deportista, les estás ofreciendo a las otras empresas. Hay otras maneras que yo también utilicé, es el crowdfunding. El crowdfunding es una plataforma, hay muchas plataformas, ya sea internacionales o de México, que tú subes tu proyecto y subes un video, subes el por qué lo quieres hacer, subes cuánto dinero necesitas y muchas personas se pueden sumar donando desde $1 hasta la cantidad que deciden. Entonces, tú ahí pones, bueno, a ver, si esta montaña me está costando tanto, yo voy a poner un porcentaje de eso en este crowdfunding y con mis amigos, familiares, conocidos, desconocidos, haces todo lo posible para poder compartirlo, difundirlo y que más personas se puedan sumar a tu proyecto. Otra manera que la verdad es la que a mí ya ahora es la que más me funciona. Bueno, yo tengo la gran suerte de verdad porque hay pocas empresas mexicanas que se unen a este esfuerzo de alta montaña. Conmigo en mi caso es Flexi. Mm. Flexi desde ya casi 5 años llevamos trabajando juntos y yo sin ellos no hubiera sido capaz de poder subir las 14 miles y las 7 cimas más altas de cada continente. Y para Claro. mí es yo ese agradecimiento porque no importa el talento, no importa la fuerza, la preparación, si no tienes ese aliado, es imposible que tú vayas a demostrar y subir estas montañas, ¿no? Entonces, sí, como dices, es un reto grande. En mi caso, pues también me tuve que endeudar, pedir desde los préstamos bancarios, préstamos a familiares, de vender mi auto, vendí mi bici también en su momento para el K2 y buscándole de todos lados, ¿no? Entonces sí ha sido un camino muy, muy sinuoso, de subidas y bajadas. Pero bueno, como tú lo sabes, la montaña lo vale y vale cada esfuerzo. Y si necesitas cierta cantidad, bueno, pues sabes que no solamente vas a tocar 20 puertas, sino vas a tener que tocar a lo mejor cientos de puertas, enviarles tu presentación y mensajes y estarles reescribiendo y oye, te llegó lo que te envié y bueno, es parte también de demostrar esa capacidad de resiliencia, de perseverancia y de demostrar que tanto queremos estar en esos lugares. Claro, seguramente también recibir muchos nos y aguantarlos para poder el sí. Esto, te quería preguntar esto porque muchos creemos que cuando alguien hace algo es fácil para esa persona y damos todos los argumentos por los cuales y seguro viene de una familia y seguro. Y no nos damos cuenta que tras alguien que hace algo hay, de entrada alguien que se movió y alguien que supo conseguir las cosas. Yo siempre dije que me encanta la montaña, pero yo nunca tuve la voluntad de hacer este trabajo que me parece maravilloso y me parece envidiable por otro lado, además del tema de subir, el poder conseguir lo necesario para subir y eso te lo aplaudo mucho, muchísimo, sin duda. Y bueno, sumado a esto, quisiera entrar ahora a un territorio de que nos platiques tú un poco de los distintos estilos que hay de subir montaña que sabemos que es un tema polémico en cierto sentido. No, no, yo no voy a preguntarte directamente nada, solo me gustaría saber tu sentir en este territorio y cómo vives también todo el tema de invalidación que de pronto hay de lo que haces y lo que has hecho, en función a mil argumentos que nos encanta sacar y decir, pero pues me gustaría mucho escucharte a ti en este sentido. Mira, hay una parte de alta montaña que también se puede considerar, donde hay un modo alpino, ¿no? Un modo más puro, más Perú lo hace, Bolivia, Ecuador, o sea, aquí en México, no hay un sistema de cuerda fija. Cuando nos vamos a un Himalaya,
las condiciones se presentan para poder hacer fijar esa cuerda con los glaciares y por la temporada y se unen todas las expediciones que están participando en esa montaña para poder organizar un grupo específico para hacer esa fijación de cuerdas. Y de ahí todos los que estamos ahí involucrados hacen el ascenso. Hay muchas veces que se desconoce que en estas montañas es así, ¿no? Hay personas que son muy pocos los que van y hacen una nueva ruta y los que no usan las cuerdas de los Sherpas y no usan oxígeno, ¿no? Entonces, eso es un estilo muy único, pero son contadas las personas que lo hacen. Y después hay otras personas que dicen, no, yo lo hago sin Sherpa. Entonces dices, claro, ok, pero ya no está permitido en Everest decir, yo lo hago sin Sherpa, porque estás utilizando las cuerdas y las escaleras que los Sherpas pusieron. Entonces, ahí también hay trucos de personas que tratan de decir, no, yo lo hago solo y yo es un estilo más, pero cuando están usando los servicios o el trabajo que los Sherpas usaron, ¿no? Entonces, ellos se han defendido y han dicho, a ver, no, espérense, si quieren decir que son solo, que lo hicieron solo, tienen que hacer una nueva ruta y tienen que no usar todo lo que los Sherpas ponen, ¿no? En Everest, por ejemplo, hay un grupo específico nada más, alrededor de entre 7 a 9 personas, que le llaman los Doctor Icefall, que son los encargados de mantener todo lo que es el Khumbu, todas las escaleras y todas las cuerdas, por todo el movimiento que tiene ese glaciar, todos los días tienen que estar pendientes de esas cuerdas, ¿no? Entonces, más todos los kilómetros y toneladas de cuerdas que es para poder fijar una montaña de ese tamaño. Entonces, creo que hay un poco de desconocimiento de cómo funcionan estas montañas. Como tú sabes, no es necesario ir a un 8000 para saber que nadie te puede cargar, que nadie va a dar los pasos por ti. Entonces, él cuando dice, no, es que la subieron, ¿quién te sube? Ni siquiera el pico sabe alguien te puede subir. Entonces, cuando yo veo esos comentarios en otras personas, es como digo, no, es una persona, y luego me meto a ver así como perfiles, digo, no, son personas que no tienen ese conocimiento total de cómo funcionan estas montañas. Claro. El tema de oxígeno, te puedo decir que la última montaña que yo hice fue donde grabamos un documental que próximamente también será una noticia para poder compartir. Lo hice sin oxígeno, pero te puedo decir que la elección de si usar oxígeno o no va muy ligado al riesgo que tú quieres tomar. Claro. Todo el tema de congelaciones, el tema de edemas cerebrales, viene con la falta de uso de oxígeno suplementario. Entonces, creo que es una decisión muy personal de la persona que se está arriesgando en la montaña en de decidirlo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Mira, en los comentarios que veo en cuestión de redes, por ejemplo, me ha tocado ver recientemente se subió lo del récord Guinness de las 14 miles y las 7 cimas. Y decía, literal, un comentario abajo del otro. Uno decía, ah, pero es que con dinero todo se puede. Y el de abajo decía, ah, pero se la pasa pidiendo dinero, patrocinios. O sea, decía, es que de verdad eh, vemos una foto y no vemos todo lo que hay detrás. Claro. Entonces, yo no demerito tampoco a las personas, qué padre que haya personas que tengan acceso a dinero y puedan pagárselo sin necesidad de patrocinios. Yo en mi caso sí necesito patrocinios y sí necesito hacer esa búsqueda. Entonces, no creo que sea más válido o no uno u otro. Claro. Creo que es una elección de la persona que está yendo a vivir la experiencia, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que cuando alguien miente, ahí sí ya no está bien, ¿no? Cuando alguien dice, yo hice esto de una manera y no es así, es cuando no hay, pues, una credibilidad como montañista, como persona de lo que estás haciendo, de lo que estás compartiendo. Mientras tú digas el estilo de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y haya una decisión, pues creo que es como la vida, ¿no? No le vas a decir a las demás personas, oye, ¿por qué decidiste ser arquitecto? Oye, ¿por qué decidiste ser o por qué de renunciaste? O por qué son decisiones, personas de la persona que está poniendo el pie en la montaña y se está arriesgando. Claro, totalmente. Y por eso sí que quería, no quería desaprovechar la oportunidad de preguntarlo, porque se presta para un montón de polémicas y un montón de ideas rarísimas, de cosas que a veces conocemos y a veces no conocemos tampoco. Yo lo más alto que he estado es Aconcagua. No sé lo que es el mundo después de los 7000 metros y me queda claro por mi experiencia en el montañismo que es otro mundo que no conozco.
Y ahí me parece siempre muy valioso escuchar a quienes sí saben lo que es ese mundo, porque hay muchas cosas que podemos suponer, pero no hay manera de que la sepamos. Y justo te quería preguntar, pero ahora lo dijiste un poco, si alguna vez te veías haciendo un 8000 en estilo alpino o sin oxígeno, ahora ya nos adelantaste un poco de eso. Y me parece también muy interesante la perspectiva en esta que comentas sobre, es una decisión que está directamente relacionada también con el cuidado y el futuro de la persona. Es decir, el riesgo es alto en esta actividad, es me muero o no, tengo o no una condición a futuro médica fuerte. Y claro, cuidarte en ese sentido me parece muy interesante. No sé si hay algo que quieras agregar de esta pregunta de si alguna vez te veías haciendo un 8000 sin oxígeno y alpino y demás. Mira, parte de, bueno, Aconcagua es una buena montaña, ya casi 7000 metros, ya sabes, ya tienes noción de cómo es ese sentir en el cuerpo a esa altura. En un 8000, tú empiezas a usar oxígeno, dependiendo de la montaña, pero digamos un Everest, en el campamento 4, que es alrededor de los 8000 metros. Y solamente se utiliza el empuje a cima. Mm, Entonces, a veces piensan que el uso de oxígeno es toda la expedición y todo el tiempo, y no, es un proceso de aclimatación donde si tú decides usar oxígeno o no, lo haces en el empuje a cima. Usarlo antes es un riesgo muy grande, porque no estás dándole ese proceso de aclimatación a tu cuerpo, entonces, por supuesto que no aplica. Pero, por ejemplo, yo ese de Manaslu, hubo una persona que me acompañó con cámara y con... Eh, Manaslu fue es una montaña muy especial porque fue mi primer 8000 y mi último. Entonces, mm. haberlo hecho sin oxígeno, yo ya tenía un conocimiento pleno de mi cuerpo, de todo, toda la experiencia y toda la capacidad para decir, claro, lo hago porque me siento segura, lo hago porque me siento sin tomar riesgos, pues que puedan llegar a tener una consecuencia. Entonces lo viví de una manera padrísima. Hubo una persona que estuvo ahí grabando, entonces todo eso espero nuevamente pronto poder compartirlo con ustedes. Mm. Y, y yo creo que vienen por ahí más montañas, vienen más 8000, no lo sé. Ahorita estoy enfocada en un proyecto que se llama Picos de América, que es subir las Mm. montañas más altas de todo el continente y lo hago a favor de la salud mental, que es la fundación que tengo ya desde hace 10 años. Y feliz con eso, ¿no? Toda montaña no necesita ser arriba de 8000 metros para poder disfrutarla, pero probablemente en un futuro, en un par de años, venga otra montaña y venga en un estilo diferente. No lo sé, la verdad es que es algo que siempre la montaña me va mostrando el camino y yo, bueno, yo solamente acudo a los llamados. Qué maravilla. Oye, Viridiana, ¿y cómo vives la relación con toda esta gente que te acompaña? Sherpas, porteadores o la gente de tu equipo. ¿Cómo es eso? Porque también me puedo imaginar que tras lo que has hecho, hay un grupo de gente nutrido que también está trabajando, no solo ya ahí en la montaña, sino esto que comentas de la asociación o en la parte del cine. ¿Cómo es esa parte? Mira, ahí te puedo decir que he sido muy afortunada porque he conocido personas que yo les llamo hermanos, hermanas, y tú sabes lo que hace la montaña y cómo esa unión se puede llegar a dar en situaciones tan vulnerables, situaciones de donde estás llorando de felicidad, llorando de nervios, llorando de... Entonces, he tenido la oportunidad nuevamente de conocer personas extraordinarias. Una de ellas es Christine Jarila, Sophie Labat, que fue la primera suiza, o sea, han sido personas que hemos subido varios 8000 juntas, sobre todo mujeres, o sea, hay un grupo de mujeres muy unidos, que eso también es algo que a mí siempre me dicen, oye, pero es que las mujeres se pelean más y te prometo que yo jamás en todos mis años de montaña he tenido en una expedición una discusión con una mujer, al contrario, porque somos pocas, ahorita ya somos más, pero anteriormente, bueno, hace un par de años éramos mucho menos, veíamos una mujer y luego íbamos y nos uníamos, ¿no? Y la comunidad Sherpa también, son personas muy nobles, son personas que de verdad te das cuenta sí, al amor a la montaña, que también es un trabajo, donde también te das cuenta de que su primo, su hermano fallecieron en accidentes y que es una realidad dura para ellos, donde pues sí hay amor a la montaña, pero también lo hacen por una necesidad, ¿no? Entonces, pero yo jamás tampoco he tenido ningún problema con ningún Sherpa o de la comunidad nepalí.
Y, y bueno, también el equipo mi familia es mi gran equipo. Mi familia me ha acompañado en todas estas expediciones, rezando por mí, dándome la bendición, apoyándome, porque pues ellos se quedan en casa preocupados, ¿no? Entonces también ha sido un gran apoyo para mí. Mi comunidad en redes sociales también. He conocido personas que aunque físicamente no hemos tenido ese contacto, que me envían mensajes donde para mí significa muchísimo el que te digan, oye, escuché un podcast tuyo, me fui a mi primer montaña y ahora ya estoy planeando irme a Perú, a Bolivia, y es como, wow, el poder tener un impacto, más allá de un récord, de una cima, el poder tener impacto a través de los demás. Y también te puedo decir que hasta las personas que, mm, que comentan en una manera negativa se vuelven parte también de este camino, porque me muestra, yo siempre he dicho que es muy curioso, fíjate, cuando hay comentarios de esos negativos, y te das cuenta del perfil de esas personas, son personas que les gustaría estar haciendo esas mismas montañas, que no han tenido la oportunidad o no se han dado la oportunidad y tienen toda la capacidad. Entonces, para mí es como tener también esa empatía, decir, bueno, no sé qué le duele a esa persona porque no me conoce, está hablando de mí cosas que no tiene certeza que sean verídicas y digo, ¿qué tanto dolor puede tener esa persona adentro? No lo sé, pero es como, bueno, son mis maestros de la empatía, ¿no? Entonces, también se suman y son parte de ese camino. De seguir aprendiendo, de seguir creciendo y nuevamente, pues, de contar con el apoyo de las personas en redes sociales. Qué lindo, qué lindo. Pues es que lo voy a decir así, pues da envidia. Y ya sabes que lo dicen, envidia de la mala, envidia. No, es que da, pues. Y cuando uno es montañista, por supuesto que uno dice, claro, es que yo deseo profundamente estar alguna vez en esa cima y no puedo y probablemente nunca voy a poder. Y esta mujer de repente llega y logra eso que es un deseo profundo para muchos de nosotros, por distintas circunstancias. Yo también creo que hay grandes montañistas en México. Tengo muy buenos montañistas, amigos que los admiro muchísimo y que sé que les iría muy bien y jamás van a poder ir a un 8000 por distintas circunstancias, ¿no? También, pero me parece lindo que lo tomes de esa manera y creo que también habla del aprendizaje que te deja la montaña, ¿no? Como la fuerza, la resiliencia, el tomar las cosas de quien vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, no de eso, más bien en torno a tu familia, lo que comentabas. ¿Cómo vives el tema de decirle a tu familia, ya me voy y me voy a hacer una actividad que es muy riesgosa? ¿Cómo es eso? Es un gran tema, ¿sabes? Porque nosotros que sentimos y sabemos lo que es la pasión por la montaña, no, si tú me dices, oye, Viri, me voy a ir a tal montaña, te voy a decir, qué padre, y cuándo vas a ir, y cómo vas a ir, pero si tú le dices a otra persona que no tiene la sensación o atracción de ir a las montañas, te va a decir, pero ¿por qué? ¿A qué vas? Te vas a arriesgar, te puedes morir, vas a gastar dinero, son muchas cosas las que pueden pasar. Entonces, es complejo, para mí ha sido el tener la capacidad de poder compartirles a mi familia y a mis seres cercanos esa pasión que siento dentro cuando hablo de montañas, cuando organizo una expedición, cuando simplemente eso, ¿no? Comiendo una fotografía, cuando... Entonces, creo que es parte también de este proceso de aprendizaje, decir, a ver, ¿cómo yo voy a explicar a las personas que no sienten esa pasión esto que siento, para que puedan entenderlo o al menos entender este deseo que tengo y decir, bueno, ok, pues cuídate, ¿no? Que te vaya bien, pero no te arriesgues mucho y ha sido para mí de los retos más grandes el despedirme, por ejemplo, me acuerdo del K2, el despedirme de mi familia en el aeropuerto y no saber si los iba a volver a abrazar. Entonces, por el alto riesgo que son estas montañas, el K2, Annapurna, Nanga Parbat y todos los accidentes que he tenido en muchas otras, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, de los retos que he tenido, pero nuevamente, si tenemos la capacidad de poder comunicar qué es lo que sentimos en estas montañas, las demás personas nos pueden entender y nos pueden dejar de llamar un poquito menos locos. Claro. Qué maravilla, qué
Qué lindo además que lo dices de viva voz porque lo has experimentado y porque has vivido cada una de estas cosas que yo te estoy preguntando. O sea, nadie te las contó, nada. Y finalmente me gustaría, Viridiana, preguntarte o dejar un poco abierto a que nos platiques qué viene a futuro, si además de tus proyectos de montaña como Viridiana Álvarez, te gustaría dejar algún legado, si hay algún tema de promover más la actividad, etcétera. ¿Qué viene? Vienen muchas cosas. La verdad he estado muy contenta. Una por el proyecto de los Picos de América, que es para juntar dinero para llevar psicólogos a escuelas secundarias públicas en función de la salud mental y la prevención del suicidio. Eso específicamente en el estado de Aguascalientes, donde tengo la fundación. Viene un libro, viene esta parte del documental, que todavía no me dejan decir mucho, pero viene el poder compartir, pues, de videos y mensajes y realmente cómo ha sido, ¿no? Y bueno, también fíjate, en diciembre, todavía no tengo la fecha exacta, pero viene un curso de cómo poder atraer patrocinios, Ah, porque qué son de las preguntas que más me llegan. Y la verdad es que para mí fue un camino que a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera, ¿sabes? A mí me hubiera gustado que en su momento alguien me hubiera dicho, se ocupa esto, esto y eso es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, eso es algo que también quiero compartir. Viene pronto, así que en todo esto trabajando. bueno, como nos estabas platicando, nos estabas comentando de este proyecto que suena maravilloso, vinculando tu labor en la montaña con, cuéntanos un poco más, ¿con qué? Bueno, desde hace 10 años tengo una fundación que se llama Líderes de Altura y hacemos pues varias actividades con la función de promover la salud mental y la prevención del suicidio. Entonces, ahora ligar dos pasiones, que es el de, bueno, tener esta fundación con la montaña, ha sido algo muy gratificante porque pues ahora es sí llevar la bandera de México, pero también llevar la bandera de la fundación y poder pues darle prioridad y visibilidad sobre todo a este tema tan importante que es la salud mental. Qué maravilla. Pues deseo que vaya muy bien, porque me parece maravilloso aprovechar la proyección que tienes también para dar y para ese tipo de cosas. Y pues nada, yo te agradezco muchísimo estos minutos, esta entrevista, la apertura que has tenido, lo que nos has enseñado y no sé si te gustaría decirnos algo para cerrar y despedirnos con tu voz mejor que con la mía. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por permitirme compartir pues todo este camino de montaña. A mí siempre hablar, lo mencionábamos anteriormente, siempre hablar del Himalaya, de estas montañas me hace cuenta que me hace cosquillas en el cuerpo y me entusiasma muchísimo, ¿no? Entonces, el que más personas también lo puedan vivir y sentir, ya sea a través de un video como este y una entrevista como esta, pues todavía se multiplica mucho más. Así que agradecida y espero vernos pronto en alguna montaña de... Ojalá, sí, hagámoslo. Sí. Muchas gracias al México Outdoor Film Festival por permitirnos esto y gracias a todos los que van y los que están viendo esta entrevista y pues nada, que tengan lindas montañas todos.